Muy buenos días. El día de hoy le vamos a presentar la exposición sobre el taller de Derecho Comparado de los países Colombia y El Salvador, presentado por Daniel Candanosa, María Medinueta, José Molina, Sebastián Senior, Yesid Vergel y mi persona Chari Gómez. Bueno, yo les voy a hablar sobre la primera fase. La primera fase del derecho comparado consiste en ubicar un punto de partida común, problema, una necesidad social real que comparten dos o más países o sociedades a los cuales se requiere aplicar el análisis comparativo. Dicho análisis comparativo se realizará entre los países Colombia y El Salvador. El tema será predios urbanos. Bueno, predios urbanos, país El Salvador. Problema de partida y necesidad social. En muchas poblaciones del país se encuentran propietarios de predios urbanos que carecen de título de dominio escrito y la mayoría de estos propietarios generalmente pertenecen a la clase proletaria, lo que hace que el Estado cumpla con el deber de asegurar y garantizar su propiedad. Entonces, la Asamblea Nacional de la República de El Salvador decreta lo siguiente a dicha problemática. Considerando que en muchas poblaciones de la República hay propietarios de predios urbanos que carecen de título de dominio escrito, circunstancia que los deja a merced de los más fuertes, para así apoderarse de esos fondos, que son indispensables para su vida, ya que de eso dependen estos. Lo veríamos como la necesidad social por la que estos pasarían si se le arrebatan dichos fondos, que tales propietarios pertenecen generalmente a la clase proletaria, a quien les es dispensiosa su comparecencia ante los tribunales y juzgados de primera instancia de su demarcación jurisdiccional, y que es un deber facilitarles el modo de asegurar y tener garantizada su propiedad en uso de sus facultades constitucionales. Ahora, predios urbanos del país Colombia. Problema de partida y necesidad social. La presente ley tiene por objeto sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares o proletariado, cuya ocupación o posesión sea mayor de 10 años y cumpla con los requisitos establecidos en la presente ley. De igual modo, la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el principio de equidad que permite el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco de Estado social de derecho. Esta sería la relación que hay entre el país El Salvador y Colombia en problemática y necesidad social. Tema predio urbano. Ahora los dejaré con mi compañero Daniel y Yesid, que estarán explicando la segunda fase. Fase 2. Consiste en encontrar las normas, instituciones o procesos jurídicos con los que los países examinados han intentado resolver el problema o necesidad que comparten. Tanto en El Salvador como en Colombia se han hecho decretos para buscar una solución a las problemáticas presentes. Artículo 1. Todo poseedor de inmuebles o predios urbanos situados en poblaciones de la República y que según las leyes comunes sea poseedor de buena fe y carezca de título de dominio, solicitará por escrito un papel común al alcalde del lugar donde estuviere situado el inmueble o ante notario. Se le extiende título de propiedad, no pudiendo extendérsele título sucesorio. Artículo 2. El escrito contendrá el nombre, apellido, estado, profesión y domicilio del solicitante, si lo hace por sí o como apoderado o representante legal, el valor del inmueble, su situación, linderos, el modo como se ha adquirido, si es predio dominante o sirviente, las dimensiones lineales en metros, si tiene carga o derecho oral que pertenezca a otra persona,
con quien hubiere prohibición, los colindantes y su vecindario, los mojones o cercas que marquen sus límites, el nombres, apellidos, profesión y domicilio de la persona de quien o quienes se hayan adquirido, expresando si vivieren o hubieran fallecido. Artículo 3. Reuniendo todas las condiciones enumeradas de la solicitud, será admitida por el alcalde, quien la mandará publicar por edictos que se fijarán en los lugares públicos de la población, remitiendo uno a la Imperial Nacional para su publicación en el periódico del gobierno por 3 veces. Artículo 4. Transcurrido el término de 15 días contados de la última publicación del edicto, el alcalde, acompañado del secretario del sindicato municipal, de los interesados o de los colindantes, previa citación para casista, si quisieran practicará una inspección del inmueble con el objeto de rectificar las medidas y demás circunstancias expresadas en la solicitud, haciéndose constar todo en una acta que firmará los concurrentes, que sepan, si quisieran todo bajo pena de nulidad. Artículo 5. Practicada la inspección anterior, si no hubiera oposición, sin otro trámite ni diligencia, se extenderá el título en papel común, que será una certificación del acta firmada y sellada por el alcalde y su secretario. Artículo 6. Si resultara oposición fundada en documentos públicos, privados o auténticos referentes al inmueble que se trate de titular, o se probare posición en el por medio de testigos, el alcalde se declarará incompetente y pasará los autos, con noticia de las partes, al juez de paz o de primera instancia en la jurisdicción, según la cuantía de la terciaria u oposición, a fin de ventilar allí sus derechos en la forma correspondiente. Y el alcalde extenderá el título al que convenga sentencia ejecutoriada a su favor. Artículo 7. Cada solicitante pagará por la expedición del título los derechos que establezca la respectiva tarifa de arbitrarios municipales. Artículo 8. Todos los títulos expedidos se registrarán en un protocolo que se formará y que se llevará como lo prescribe en el decreto legislativo del 27 de marzo de 1897. Artículo 9. Los títulos extendidos conforme a las disposiciones que preceden serán inscritos en el registro de la propiedad, raíz de la sección a que correspondan los inmuebles de que se trata la necesidad de otros antecedentes. Artículo 10. Por estas diligencias no se cobrará otros arbitrios ni costas que los creados en la presente ley. Artículo 11. Si la municipalidad fuera la dueña del predio que se trata de titular, se hará la solicitud ante el juez de primera instancia en la jurisdicción donde esté situado el inmueble. Y habiendo varios juzgados en el lugar, con la misma jurisdicción, conocerán estos prevención si no estuvieran divididos los ramos civiles y criminal, pues estándolo se presentará la solicitud al juez de lo civil, conociendo a previsión si hubiesen 2 o más juzgados en este ramo con igual jurisdicción, debido al juez tramitar la solicitud conforme los artículos anteriores 2 y 4. Artículo 12. Si se presentara la oposición a la solicitud del título antes de expedirse o antes de inscribirse en el registro de la propiedad, decidirá el juez en juicio sumario, procediendo conforme al artículo 705. Observándose esta disposición en todas sus partes, según el caso, si la oposición
se hace en los casos previos en los artículos 706 y 707. Se cumplirán especialmente estas disposiciones. Ahora los dejo con mi compañero Daniel Candanosa. Solución de problema País Colombia. Institución. El Congreso de Colombia data en Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de julio del 2020. Decreta, artículo 2, definición. Para efecto de los dispuestos de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones. Asentamiento humano ilegal consolado. Este se entiende por asentamiento humano ilegal consolado el conformado por una vivienda o más que por el paso del tiempo han logrado alcanzar un nivel de desarrollo escalonado, cuyas edificaciones son de carácter permanente, construidas con materiales estables, cuenta con infraestructuras de servicios públicos instaladas con vías pavimentadas, con edificaciones institucionales promovidas por el Estado, pero sus construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos o privados sin contar con la aprobación del propietario y sin embargo no son de tipo legal ni planificación urbanística. Asentamiento humano ilegal precario. Se entiende por un asentamiento humano ilegal precario el conformado por una vivienda o más que presenta condiciones urbanísticas del desarrollo incompleto en diferentes estados de consolidación, cuyas construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos o privados sin contar con la aprobación de propietarios y ningún tipo de legalidad ni planificación urbanística. Asentamiento humano ilegal precario. Este se entiende por asentamiento humano ilegal precario el conformado por una vivienda más que presentan condiciones urbanísticas de desarrollo incompleto en diferentes estados de consolidación, cuyas construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos o privados sin contar con una aprobación de propietarios y ningún tipo de legalidad ni planificación urbanística. El asentamiento precario se caracteriza por estar afectados total o parcialmente por a. integración incompleta e insuficiente de las estructuras formadas urbanas o su red de soporte. B. Eventualmente existen factores de riesgo mitigables. C. Entorno urbano con deficiencias en el principal atributos como vías, espacios públicos y otros equipamientos. Viviendas que carecen de una adecuada infraestructura de servicios públicos y de servicios sociales básicos. F. Condición de pobreza, exclusión social y eventualmente población de víctimas de bien fiscal. Estos son los bienes propietarios del Estado o de las entidades territoriales sobre las cuales se tiene una propiedad ordinaria sometida a las normas generales del derecho común. Bien fiscal titulable. Son aquellos bienes de propiedad de las entidades estatales que han sido ocupadas ilegalmente por ocupantes del derecho de propiedad. De estos bienes pueden ser cedidos o transferidos a un título gratuito u oneroso por las entidades territoriales titular del bien, siempre y cuando no correspondan al espacio público o a áreas protegidas del municipio o distrito. Artículo 3. Transformaciones de bienes válidos urbanos. Para la identificación de transformaciones jurídicas de bienes válidos urbanos o bienes fiscales titulares o bienes de uso público, las entidades territoriales deben llevar a cabo los siguientes pasos. 1. Identificar el bien válido urbano que pretende convertir en bien fiscal titulable o bien uso público. 2. Hacer un estudio de títulos correspondientes. 3. Solicitar
la carencia de identidad registral a la oficina de registro de instrumentos públicos correspondientes. 4. La entidad territorial debe hacer la declaratoria de bien válido mediante actos administrativos de carácter general, el cual sería publicado. Registrar ante la oficina de registros de instrumentos públicos el acto administrativo que declara el bien válido de acuerdo con las normas vigentes. Artículo 4. Estudios técnicos y jurídicos. Los municipios o distritos proveen en el término de 12 meses posteriores a la promulgación de esta ley, realizando un estudio técnico y jurídico que permite establecer el área de la existencia por 20 años o más de todos los espacios públicos construidos. Para tal fin se elaboran los registros cartográficos y formularios mediante sistemas de información geográficas y alfanuméricas. Parágrafos. Mientras se cumplan por parte del municipio o distrito lo establecido en el artículo, todas las demás disposiciones de la presente ley rigen desde el momento de su promulgación. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 5, inventario. Realizar el estudio anterior, los municipios o distritos por medio de su alcalde podrán en el término de 6 meses posteriores a realizar los estudios técnicos realizar un inventario de bienes, usos públicos y bienes efectos al uso público, producto de la legislación de asentamientos humanos ilegales, los cuales se encuentran señalados en actos administrativos que por 20 años o más se han considerado como espacio público independiente de quien ostente la titularidad del derecho real del dominio. Parágrafo. Mientras se cumplan por parte de los municipios y distritos los establecimientos en el artículo, todas las demás disposiciones de la presente ley rigen desde el momento de su promulgación. Artículo 6. Declaratoria de espacio público. La declaratoria de este espacio, los municipios y distritos procederán a realizar la declaración del espacio público sobre los predios o la parte de ellos que hayan sido destinados urbanísticamente para este fin. El acto de la declaración del espacio público servirá como reconocimiento urbanístico del espacio público existente. Parágrafo 1. La oficina encargada de plantación o de catastro municipal o distrital procederán a la incorporación de las informaciones del espacio público declarados en sus cartografías oficiales. Parágrafo 2. Para efectuar la expropiación de los predios o por parte de ellos que hayan sido objeto de la declaración del espacio público de que trata de presentar el artículo, se deberían dar el cumplimiento del capítulo 7 y 8 de la Ley 388 de 1997. Parágrafo 3. Dentro de los 10 días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo de la declaración del espacio público, el propietario legítimo o sus herederos interesados en oponerse a la declaración que trata el presente artículo podrán presentar un documento de oposición a dicha declaración. Artículos modificados por el artículo 41 de la Ley del 2079 y 2021. Artículo 7. Contenido de actos administrativos de la declaración del espacio público. El acto administrativo de la declaración del espacio público debe contar por escrito y que contenga la declaración del dominio pleno
a nombre del municipio o distrito y determinación del área y linderos. Además, incluirá la siguiente información. 1. Referencia al estudio técnico jurídico elaborado. 2. La descripción de la cabida y linderos del predio a inscribir en el registro de la propiedad en la entidad territorial o haciendo uso del plano predial catastral según el derecho de 2157 de 1995 o cualquier documento cartógrafo basado en la cartografía oficinal con coordenadas Mangasira que identifiquen con claridad los linderos, coordenadas X y Y, los vértices y la cabida superior del predio en metros cuadrados. Ahora pasamos al 3. La solución de aperturas del folio de matrículas inmobiliarias correspondientes. El 4 dice: el municipio distrito expedirá 3 copias de la resolución de declaración y espacio público, así como va a tener un original que se insertará en los archivos de la respectiva alcaldía municipal o distrital, un origen de distintos a la oficina de riesgos de instrumentos públicos y una copia común con destino a la oficina de catastro competente. Ahora hablemos sobre el artículo 8. Obtención de las propiedades por motivos de utilidad pública e interés social. En los asentamientos humanos ilegales conciliados que se encuentran ubicados en predios de propiedad legítima a favor de particulares cuya posesión sea igual o mayor de 10 años sin el propietario legítimo y a falta de sus herederos o terceros interesados hayan sido uso de las instancias administrativas y judiciales o habiéndose hechos a la fecha no haya sido adquirirlos, el ente territorial podrá obtener su propiedad a través de expropiación por vía administrativa por motivos de utilidad pública e interés social, como lo establece el artículo 58 de la Ley 388 de 1997. Artículo 9. Modifiquen el artículo 4 de la Ley 1001 del 2005, el cual quedaría así. Artículo 4. En el caso de los predios ocupados con la mejora a realizar por parte de las instituciones religiosas, instituciones educativas públicas, culturas públicas, comunales o de salud pública y organizaciones de acciones comunal, podemos estas se manejarán por un avalúo catastral con el descuento del 60% por persona de origen privado y el 90% de carácter público y comunal, en el que será cancelado de contado y consignado en las cuentas bancarias que dispongan las entidades. El parágrafo 1. Podrán ser enajenados aquellos inmuebles que son conexos a la misión pastoral o social de la iglesia, tales como colegios, comedores, restaurantes, etc. Siempre cuenten siempre que se encuentren bajo la administración de las instituciones religiosas y hayan sido ocupados mínimo 10 años antes del inicio de la actualización administrativa. Parágrafo 2. La venta de que trata el presente artículo se sujetará al régimen de
enajenación directa de los bienes fiscales y contemplado en la presente ley. Artículo 10. Acto administrativo de la cesión de la cesión a título gratuito del acto administrativo incluirá la información de acuerdo con las normas vigentes, se rigen por parte del registro de actos administrativos de transferencia y en especial los siguientes. A. Consideraciones y fundamentos jurídicos de la transferencia del bien fiscal titulable. B. Nombre e identidad de los ocupantes. C. Dirección e identificación catastral del bien fiscal titulable. D. Identificación jurídica del previo y de mayor extensión, el cual se va a pegar la nueva unidad registral al número de matrícula individual, si ya fue asignado el segundo sea del caso. E. Descripción del área y los linderos del bien fiscal titulable mediante el plano preventivo catastral. F. La entidad territorial que transmite y sus atribuciones normativas para la transferencia y desarrollo del proyecto de la titulación. G. La procedencia de recursos y los tiempos para interponerlos. Adicionalmente, se dejará expresar constantemente en la parte resolutiva del acto administrativo de los aspectos jurídicos que han continuado se señalarán a la obligación de restringir el bien fiscal titulable cuando se establezca plenamente que hubo imperfección o falsedad en los documentos o en la información suministrada por el peticionario. D. La solución a la oficina de registros de instrumentos públicos respectiva de la inscripción de la resolución y en el folio de matrículas inmobiliarias ya asignado a la solución de inscripciones en la matrícula asegurados al folio de mayor extensión, en el que se incluía en una sola matrícula inmobiliaria tanto el bien fiscal titulado como la de la edificación o mejor reconocida. C. La obligación de ocupación de atacar las normativas urbanísticas municipales o distritales aplicables en el sector donde se localice el previo o contenido de la PBOT o EOT. Parágrafo. El acto administrativo de la cesión o título gratuito incluirá la mejora de aquellos casos en que se encuentren previamente reconocidas e identifican en debida forma. En los demás casos, solo hará referencia al suelo y será responsabilidad del cesionario adelantar los trámites a que haya lugar para obtener su reconocimiento dentro de los 2 años siguientes a la inscripción del título de propiedad en la correspondiente oficina de registros de instrumentos públicos. Ahora yo dije estos 10 artículos en los cuales hice nombramiento de los artículos tanto como sus parágrafos, porque para mí fueron los más importantes. El resto de los artículos se encuentran en el trabajo escrito. Ahora los dejo con mi compañero Sebastián y mi compañera María José, quienes les van a hablar sobre la fase 3. Bueno, seguimos con el artículo 3 que nos habla que reuniendo todas las condiciones enumeradas, la solicitud será admitida por el alcalde, quien la mandará publicar por edictos que se fijarán en los lugares públicos
de la población, remitiendo uno a la Imprenta Nacional para su publicación en el periodo del gobierno por 3 veces. Seguimos con el artículo 4, que nos habla que transcurrido el término de 15 días contados de la última publicación del edicto, el alcalde, acompañado del secretario del sindicato municipal, de los interesados y de los colindantes, previa citación para que asistan si quisieran, practicará una inspección de inmuebles con el objetivo de rectificar las medidas y demás circunstancias expresadas en la solicitud, haciéndose constar toda una acta que firmarán las concurrentes, que sepan si quieren, todo bajo pena de nulidad. Artículo 5. Practica inspección anterior si no hubiera oposición sin otro trámite ni diligencia. Se extenderá el título en papel común, que será una certificación del acta firmada y sellada por el alcalde y su secretario. Artículo 6. Si resultare oposición fundamentada en documentos públicos, privados o auténticos referentes al inmueble que se trate de titular, o se proveerá posesión por medio de testigos, el alcalde se declarará incompetente y pasará los autos con noticia de las partes al juez de paz o de primera instancia de la jurisdicción, según la cuantía de la tercera oposición, a fin de ventilar allí sus derechos en la forma correspondiente, y el alcalde extenderá el título que obtenga sentencia ejecutoria a su favor. Artículos que le dieron solución a los problemas de los predios urbanos en Colombia. Artículo 1. Objetivo. La presente ley tiene por objetivo sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales, consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que precarios. Bueno, seguimos con el artículo 3, que nos habla que, reuniendo todas las condiciones enumeradas, la solicitud será admitida por el alcalde, quien la mandará publicar por edictos que se fijarán en los lugares públicos de la población, remitiendo uno a la Imprenta Nacional para su publicación en el periodo del gobierno por 3 veces. Seguimos con el artículo 4, que nos habla que, transcurrido el término de 15 días contados de la última publicación del edicto, el alcalde, acompañado del secretario del sindicato municipal, de los interesados y de los colindantes, previa citación para que asistan si quisieran, practicará una inspección de inmuebles con el objetivo de rectificar las medidas y demás circunstancias expresadas en la solicitud, haciéndose constar toda una acta que firmarán las concurrentes, que sepan si quieren, todo bajo pena de nulidad. Artículo 5. Practica inspección anterior si no hubiera oposición sin otro trámite ni diligencia. Se extenderá el título en papel común, que será una certificación del acta firmada y sellada por el alcalde y su secretario. Artículo 6. Si resultare oposición fundamentada en documentos públicos, privados o auténticos referentes al inmueble que se trate de titular, o se proveerá posesión por medio de testigos, el alcalde se declarará incompetente y pasará los autos con noticia de las partes al juez de paz o de primera instancia de la jurisdicción, según la cuantía de la tercera oposición, a fin de ventilar allí sus derechos en la forma correspondiente, y el alcalde extenderá el título que obtenga sentencia ejecutoria a su favor. Artículos que le dieron solución a los problemas de los predios urbanos en Colombia. Artículo 1. Objetivo. La presente ley tiene por objetivo sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales, consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existen en predios de propiedad legítima a favor de particulares cuya ocupación o posesión sea mayor de 10 y cumplan con los requisitos establecidos
en la presente ley. De igual modo, la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales a fin de materializar el principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho. Artículo 2. Definiciones. Por efecto de los dispuestos en la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: asentamientos humanos ilegal consolidados. Se entiende por asentamiento paso del tiempo han logrado alcanzar un nivel de desarrollo escalonado, cuyas edificaciones son de carácter permanente, construidas con materiales estables, cuentan con la infraestructura de servicios públicos, instalada con vías pavimentadas, con edificios institucionales promovidas por el Estado, pero sus construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos y privados, sin contar con la aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad ni planificación urbanística. Asentamientos humanos ilegal precario. Se entiende por asentamiento humano ilegal precario el conformado por una vivienda o más que presente condiciones urbanísticas de desarrollo incompleto en diferentes de conciliación, cuyas construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos y privados, sin contar con la aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad ni planificación urbanística. Los asentamientos precarios se caracterizan por estar afectados total o parcialmente por integraciones incompletas e insuficientes a la estructura formal urbana y sus redes de soporte. Eventual existen de factores de riesgo mitigables. Entorno urbano con definición en los principales atributos como vías, espacio público y otros equipamientos, viviendas en condiciones de defecto cualitativo y con estructuras inadecuadas de construcción, vulnerabilidad estructural, viviendas que carecen de adecuadas infraestructuras de servicio público y de servicio social básico, condiciones de pobreza exclusiva social y eventual población víctima de desplazamiento forzado. Bien baldíos urbanos son aquellos bienes de propiedad de los municipios o distritos adquiridos con fundamento de los dispuestos en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, localizados en el perímetro urbano en la entidad territorial. Bien fiscal son los bienes de propiedad del Estado o las entidades territoriales sobre los cuales se tiene una propiedad ordinaria sometida a las normas generales del derecho común. Bien fiscal son los bienes de propiedad del Estado o las entidades territoriales sobre los cuales se entiende una propiedad ordinaria sometida a las normas generales del derecho común. Bien fiscal titulable son aquellos bienes de propiedad de las entidades estatales que han sido ocupadas ilegalmente por ocupantes. El derecho de su propiedad de estos bienes puede ser cedido o transferido a título gratuito u oneroso por la entidad territorial. A continuación yo les hablaré acerca de la fase 3. Esta pretende encontrar razones que puedan explicar las analogías y diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema. Analogías y diferencias entre país, El Salvador y Colombia en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema. A continuación yo les hablaré acerca de la fase 3. Esta pretende encontrar razones que puedan explicar las analogías y diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema. Analogías y diferencias entre país, El Salvador y Colombia en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema.
Tales propietarios de los predios urbanos generalmente pertenecen a la clase de proletariado, a quien les es un gasto su comparecencia entre tribunales y juzgados de primera instancia de su demarcación jurisdiccional. Entonces, es deber del Estado brindar ayuda a estas personas para así facilitarles un modo que les asegure y le garantice su propiedad para mantener una igualdad o equidad al momento de tomar predios urbanos de manera ilegal y no dárselos a quien en realidad le pertenece. A continuación los dejo con mi compañero Sebastián. Tales propietarios de los predios urbanos generalmente pertenecen a la clase de proletariado, a quien les es un gasto su comparecencia entre tribunales y juzgados de primera instancia de su demarcación jurisdiccional. Entonces, es deber del Estado brindar ayuda a estas personas para así facilitarles un modo que les asegure y le garantice su propiedad para mantener una igualdad o equidad al momento de tomar predios urbanos de manera ilegal y no dárselos a quien en realidad le pertenece. A continuación, la cuarta fase consiste en evaluar las soluciones adoptadas en cada uno de los derechos confrontados, en el sentido de buscar cuál es el mejor adaptado a una situación histórica determinada. El Salvador, toda esta ley se encuentra en vigencia y operando. Los artículos 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 27, 29, 30, 32 y 33 se encuentran en vigencia y operando en Colombia. Y los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hasta el 31 tuvieron reformas.